Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con todos y todas vosotras. Os mando un fuerte saludo, feliz miércoles y deciros que estoy muy contenta porque justo ayer se formalizó para mí el primer día de mi nueva vida y sobre todo la proactividad desde mi parte hacia un mundo mejor, en actuar y contribuir por y para un mundo mejor. Bueno, dicho esto, me gustaría hoy compartir con vosotros un poquito, de alguna manera, una continuación de la pequeña conversación a modo de vídeo que subí la última vez que estuve con mis amigas de picnic y completar, ¿no?, un poco eso de la conciencia, el porqué de la importancia de ser primero consciente de uno mismo. Y bueno, para introducir este tema me gustaría decir que, bueno, yo en la ESO, en el bachiller, en la universidad, la filosofía para mí fue un horror, pero un horror que no sabía ni lo que era. O sea, me pasé 4 años en la ESO estudiando una asignatura de filosofía, aprobándola y odiándola. Porque ningún profesor ni ninguna persona con las que me topé y me hablaron de filosofía, de alguna me consiguió conectar mi etapa evolutiva, mi adolescencia, mi juventud con esa filosofía, ¿no? Bueno, total, yo crecí sin saber lo que era la filosofía y sobre todo rechazándola totalmente, no quería saber nada, escuchaba algo, filosofía o filosofar, uff, qué filósofo este, o uff, esto es muy filosófico y me apartaba, o sea, de alguna manera lo juzgaba, desconectaba y me iba, ¿no? Bueno, hasta que un día en internet, ya sabéis que yo siempre digo y creo que actualmente la mejor universidad es YouTube, es donde están los mejores maestros. Ahí conocí a un hombre que para mí pues explicaba la filosofía de una manera increíble y que captó mi atención por completo, y que allí ese día yo cambié mi concepto de filosofía. Él hablaba de muchísimas cosas que resonaban mucho conmigo, pero básicamente decía que la filosofía son 3 cosas fundamentales para que nos entendamos. Son 3 preguntas que te tienes que hacer y es como ¿quién eres? ¿Por qué estás donde estás? ¿Y a dónde vas? Estas 3 preguntas, el pilar fundamental es el quién eres, y ahí viene el concepto de conciencia y de ser consciente de uno mismo primero para poder ser consciente de todo lo demás después, ¿no? Si no sabemos quién somos, no sabremos qué hacemos aquí, por qué estamos ahora aquí, y menos aún sabremos hacia dónde vamos. Y no es algo trascendental ni más allá, es simplemente aquello que convencionalmente la gente llama misión de vida, propósito, ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de esas 3 preguntas, hace poquito también, bueno, entre otros autores, hace poquito agradezco mucho a una amiga que me pasó y me hizo conocer a este otro gran filósofo, gran maestro y gran padre, que se llama Roberto López, que decía o conceptualizaba que de alguna manera las edificaciones, los edificios, se plantaban como se plantaban de esta manera, como todos sabemos, para que los terremotos no los desestabilizaran, ¿no? Y concibían que si algo o alguien estaba bien plantado en la tierra, era difícil que se pudiera derrumbar, ¿no?, que se pudiera caer. Y de la misma manera concibían anteriormente, muchos años atrás, que las personas, si estaban bien plantadas, imaginaros con las piernas abiertas en vez de a modo de palo, si tú le venías y le empujabas o venía un terremoto, ideológicamente, o sea, fantásticamente, era muy difícil que te cayeras. No es como si estás así plantado y ya está. Si estás bien plantado con las piernas abiertas es difícil que te caigas, ¿no? Y este hombre, Roberto, decía que el estar bien plantado no solo era esa postura, esa posición, sino que era que te preguntaras y que supieras quién eres, por qué estás donde estás y a dónde vas. Entonces ahí remarqué un poco más todo este concepto, empecé a estudiar mediante YouTube, mediante internet, todo lo que podía
antropológicamente y de la historia en relación a esto, ¿no? Y más allá de las religiones. Y bueno, este hombre, entre otros, también me ayudaron a resonar con una idea, que es que para todo este concepto hay que plantearse, o se plantearon en su momento, dos maneras, dos éticas, ¿no? Lo que llamamos ahora moral y ética, ¿no? Que una de las éticas, la moral, digamos, consistía en el modo de vivir, el cómo vivíamos, el qué hacíamos, nuestra manera de hacer, nuestros actos. Esa era la moral. Y la ética consistía en el ser, en qué tipo de ser éramos, en nuestras actitudes. Entonces la moral es los actos que hacemos y la ética son las actitudes con las que estamos aquí y ahora, ¿no? La manera de ser en la vida. Y que de alguna manera nos diferenciamos, los seres humanos, en nuestra manera de estar, de aposentarnos, de sentarnos, de vivir la vida, de estar en esta vida. Eso es lo que nos diferencia, no el color, la ideología, ni la manera, ni nada, sino el cómo estamos aquí, en cómo nos concibimos para concebir en nuestro entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera, este autor también decía que la manera para entender y responder esas tres preguntas desde nuestro vivir, desde nuestro ser y esencia fundamental, metafóricamente era algo así como que teníamos que apagar las luces exteriores, encender las luces interiores y apagar el motor. Con eso, de alguna manera, apagabas todos los estímulos externos, los cuales nos articulan nuestra manera de ser, hacemos lo que hacemos por nuestro exterior, porque hay unas ciertas circunstancias y respondemos y reaccionamos a ellas. Dejamos de hacer eso, miramos a nuestro interior, ponemos luz a nuestro interior, apagamos el motor, nos obligamos a escucharnos con nosotros mismos, poniendo el foco y la luz dentro de nosotros, y ahí nos conocemos. Solo escuchando lo que fuimos, lo que somos, lo que sentimos, podremos llegar a saber quién somos y a qué hemos venido, ¿no? Para que luego podamos reanudar el motor y tomar de nuevo ruta o camino, teniendo en claro hacia dónde dirijo esas luces exteriores, porque ya tengo luz interior, ya sé lo que llevo dentro, ya me he escuchado y ya puedo saber hacia dónde voy porque sé lo que soy, lo que siento y por qué estoy aquí ahora, ¿no? Porque si no, de otra manera, cuando vamos con las luces encendidas hasta el exterior, cualquier estímulo que viene, cualquier situación, nos puede arrastrar fácilmente. Viene esto, me parece bien, venga, va. No tengo un punto fijo, no tengo una misión, no tengo un propósito, no tengo un ideal, una forma de ser, un algo por el cual vivir o ser, ¿no? Y bueno, de alguna manera, y teniendo en cuenta lo de la moral, de los actos y la ética de las actitudes, teníamos en claro que eran muy importantes los dos, pero que queramos o no, los actos dependían de la actitud de cada uno de nosotros, del ser que llevamos dentro, de lo que somos, depende lo que hacemos. Entonces era mucho más importante lo que somos, el aprender qué somos, quién somos, el ser consciente de eso para actuar en consecuencia y en relación a eso, ¿no? Pero la pregunta y el problema de alguna manera que planteaba, varios filósofos, pero al que me refiero es Roberto, era que cuál era de alguna manera realmente las actitudes y los actos que nos llevaban hacia un desarrollo humano integral, completo y pleno, ¿no? Para nutrirnos y para fluir como sociedad positivamente, ¿no? ¿Cuáles eran esos? Entonces, él decía que la actitud depende de tu mirada, la mirada de cómo tú te ves para poder ver el mundo, ¿no? El cómo me veo, cómo veo mi entorno, cómo me concibo, cómo concibo a mi entorno. Entonces, como yo me veo y como puedo llegar a ver, es como veo la realidad. Él decía una frase así que a mí me marcó, que dice,
las cosas no son como las vemos como somos. O sea, para poner un ejemplo, una persona superficial ve solo la superficie de la realidad, de la vida, de las cosas. En cambio, alguien un poco más profundo ve la profundidad, ve con más conciencia, ve más adentro. De una cosa simple saca mil, ¿no? Una persona pesimista siempre verá el vaso medio vacío y una optimista medio lleno. Y ve un mismo vaso con la misma cantidad de agua, ¿no? Una persona materialista verá cosas. En cambio, una persona más espiritual, en cada cosa podrá ver una esencia, algo divino, en un árbol, en un animal, en un objeto. Será capaz de ver algo divino, ¿no? En cambio, alguien pues materialista verá un material, verá una cosa. Alguien utilitarista, de alguna manera, ve la utilidad, ve el interés de esa cosa. En cambio, alguien generoso ve qué puedo aprender de esa cosa, qué puedo interaccionar, intercambiar, qué puedo dar y recibir en esa situación, ¿no? Y bueno, como que esto son de alguna manera unos ejemplos para acercarnos un poco más a esa actitud, ¿no? Que es lo más importante de nuestro ser. Y anteriormente los actos, para saber si eran buenos o malos, se regían por la ley, por la norma. Es decir, sabían que un acto estaba bien o mal si respetaban la ley o la norma de ese entonces. ¿Cuál es el problema? Que actualmente la ley o la norma no está hecha por y para el ser humano y la sociedad para que progresen, sino que están hechas por y para otros intereses exteriores y más materialistas y más sistemáticos que hacen y sustentan un sistema, más que el generar una sociedad mejor para progresar. De alguna manera me he dado cuenta que el equilibrio, ¿no?, entre la actitud, el ser y los actos, el equilibrio entre ellos, que vendría siendo el ser son los valores y los actos son lo que yo hago, cómo actúo. Si los valores, el ser rige mis acciones, mis actos, estaremos en equilibrio y la sociedad y las generaciones progresarán. En cambio, si los valores y el ser somos dependiendo de los actos, hacemos para ser, hacemos para tener valores, ahí hay una descompensación que hace que el ser humano y la sociedad baje en vez de subir, se deteriore en vez de avanzar, ¿no? De alguna manera. Para como ponerlo más claro, la visión, el ser, ¿no?, la actitud, hay dos maneras fundamentales de diferenciarlas. La actitud cuantitativa y la cualitativa. Una actitud cuantitativa viene dada por las cosas que yo logro en la vida. Cuántas cosas tengo, materiales, pero cuántas. En cambio, cualitativa es la calidad, no tanto el tamaño o la cantidad, sino la calidad, ¿no? Esas son las dos fundamentales maneras de entender las actitudes y la forma de ser. Entonces, la cuantitativa prioriza el tener y el lograr, el ganar para no perder, el interés, en definitiva. En cambio, la cualitativa, la actitud cualitativa depende de la calidad, de aprender para ser, de dar y recibir, de los valores, y que esos tienen que estar al acorde, como he dicho, ¿no? Mis intereses, mi lograr y conseguir tiene que venir dado por los valores. Tengo que ser y tener esa actitud cualitativa para que el resultado sea el ganar, el lograr, el interés aquel, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto o un escultor
empieza haciendo una escultura, pero la escultura, el resultado, no aparece hasta que termina. Entonces ves la escultura. Pero realmente la escultura ha estado allí, en la cabeza de ese escultor, antes de ser creada, lo cual ese escultor tiene unos valores, tiene una actitud y tiene un ideal, sabe a dónde va. No va para lograr aquello. ¿Me explico? Entonces esto es lo fundamental. Y para mí esto es la pedagogía. Y por eso pedagogía interior, porque viene del interior, de la conciencia que tengo sobre mí, sobre mi pasado, sobre mi presente, a dónde voy, para poder transmitir. Si en el colegio nos enseñaran esto como filosofía de vida, sería mucho más diferente. Entenderíamos que no es acatar la ley, sino que es tener un valor. Y ese valor es el ideal de vida. Tú luchas por y para ese valor que para ti es la esencia de vida, que para ti es el por qué has venido aquí, es quién has venido a ser en esta vida. Ese es tu ideal de vida y por el cual debemos luchar, por el cual todos mis mentores, las personas que sigo, las personas que admiro y que me encantaría llegar a poder ser, son para mí esas personas. Por eso, porque tienen un ideal y persiguen, luchan, dan todo su tiempo, su energía por y para eso, para que el día de mañana cuando se vayan hayan dejado un legado que signifique el progreso, que signifique que han dado todo para esa mejora, han vivido por esa mejora, y no solo por el habla, sino por la actitud. Y qué bonito que nos recuerden, bueno, nuestros hijos son las personas que amamos o que nos rodean, no por lo que le hemos dado materialmente o cómo les hemos querido, sino por el ideal que hemos tenido y el propósito por luchar por ese ideal, ¿no? Y aportar un mundo mejor y dejar ese mundo mejor a la sociedad. Entonces ese equilibrio de esas dos cosas es la que nos hará progresar. Y por eso en la actualidad que vivimos, en las cuales nos regimos por reglas y normas, y eso prioriza el ser, prioriza la actitud, prioriza el valor, estamos en decadencia, no vamos a progresar. Cuando la gente priorice el propósito, la misión de vida, el ideal de vida y se enfoque en él, más allá de la ley, la norma, acatar y reproducir eso, entonces habrá un progreso. Cuando la gente se conciencie y actúe en relación a eso, habrá un cambio de generación, un mundo mejor y se empezará a materializar todo eso. Entonces, me gustaría acabar de alguna manera porque creo que me he alargado, porque me apasiona este tema y me encanta compartir cada cosa que aprendo y unifico piezas, me encanta difundirlo porque ese es el interés para conseguir una pedagogía en torno a esto. Me gustaría acabar con una frase que he escrito aquí, que es tener muy, muy, muy en cuenta que cuando por tener más dejo de ser mejor, la sociedad, la persona se destruye y es lo que está pasando. Y no solo más de cantidad, sino más de objetivos, de lograr sin saber qué soy y creer que seré cuando logre aquello, cuando tenga aquello, cuando esté con aquella persona. Y no es así. Yo ya soy, tengo, acepto y valoro y me encanta lo que soy, lo que tengo, y lucho en relación a eso para cambiarlo o para progresar, para llegar a ese ideal, para tocarlo con ese propósito. Y entonces llego a tener eso, pero siendo y teniendo esa actitud desde un principio. Entonces, cuando por tener más dejo de ser mejor, la sociedad y la persona se destruyen. Y en la inversa, la sociedad y la persona avanzan. Y nada, quería dejar aquí este vídeo, quería transmitir esto. También yo tengo esta aspiración y esta aspiración me empuja a tener ambición, pero la ambición por sí sola no nos lleva a ningún lado. Entonces es más importante la aspiración, los valores, que la ambición de tener o lograr algo. Bueno, espero que os guste mucho, espero que aporte algo, os envío un abrazo, un beso enorme y hasta pronto. Gracias por escucharme y estar ahí.